Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hay en la vida de las naciones instantes que pesan como siglos, momentos en que el destino ofrece una puerta y si no se cruza, se condena a generaciones enteras a repetir los mismos errores bajo nuevas máscaras. Para Bolivia, esa hora se acerca. La próxima elección no es una cita cualquiera con las urnas, es una cita con la historia, con la posibilidad real de romper el ciclo de populismo autoritario, corrupción e incompetencia que ha hundido al país en la pobreza material y moral. Durante años, los bolivianos han visto cómo las promesas políticas se convertían en máquinas de poder personal, cómo la riqueza natural se derrochaba en clientelismo y corrupción, cómo las instituciones se sometían al capricho de un caudillo que confundió voluntad popular con autocracia. Y como si fuera poco, ustedes, bolivianos, vieron cómo el crimen organizado se infiltró en la política. Quienes seguimos de cerca los procesos políticos en América Latina, vemos con preocupación cómo siguen apareciendo lobos con piel de oveja en cada elección. Esos son Rodrigo Paz y Lara Montaño, el Evo y el Chávez de Bolivia, hipócritas astutos, tiranos disfrazados. Bolivia tiene hoy la oportunidad de rectificar. Sería un error trágico dejarla pasar. No se perdería un periodo de gobierno más, se podría perder una década y hasta una generación entera. Por el bien de América Latina, bolivianos, defiendan su dignidad, no se dejen engañar. En la próxima elección, voten con juicio, coraje y esperanza. Por el bien de Bolivia, voten por un líder decente y capaz. Díganle no al populista, al mentiroso, al bravucón, al inútil. Díganles no a Rodrigo Paz y a Lara Montaño. Bolivia, esta es tu hora. No la desperdicies. La libertad y el futuro dependen de ti. El 19 de octubre, Bolivia decidirá si recupera la libertad o se queda hundida en las garras del infame régimen de Evo Morales y Luis Arce que, por más de 2 décadas, saquearon el país y hoy lo tienen empobrecido, haciendo colas y sin dólares. Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano, presume de renovador, pero su historial lo expone como un monigote de la izquierda populista que ha destruido Bolivia. Hijo de Jaime Paz Zamora, expresidente salpicado por corrupción y nexos con el narcotráfico, Rodrigo Paz fracasó como alcalde de Tarija. Su puente millonario, de cerca de 11 millones de dólares, quedó incompleto, envuelto en acusaciones de malversación, sin aliviar el caos vial. Desatendió el tratamiento de aguas residuales, cedió a alzas de tarifas de transporte sin mejoras y disfrazó un aumento tributario como modernización, provocando el rechazo masivo de los tarijeños, quienes lo castigaron en la primera vuelta electoral del 17 de agosto. El oportunismo de Rodrigo Paz es más que evidente. Saltó del movimiento de izquierda revolucionaria a la agrupación UNIR, luego brincó a Comunidad Ciudadana, para caer en el Partido Demócrata Cristiano. En 2016 apoyó la reelección de Evo Morales. Esto deja claro que Rodrigo Paz es un político ambicioso, aprovechado y sin escrúpulos. Bolivia debe saber que Rodrigo Paz se reunió con Luis Arce en Casa Grande del Pueblo antes de la convocatoria electoral. Su complicidad con el masismo es evidente y expone pactos corruptos. Como si esto fuera poco, su compañero de fórmula, Edman Lara Montaño, ex capitán de policía expulsado por extorsión y operativos ilegales, tiene una conducta errática, demagógica y autoritaria, que lo marca como un claro peligro para la democracia boliviana. Insulta rivales, amenaza periodistas con declaraciones siniestras y jura controlar la Asamblea Legislativa, pisoteando la Constitución con una retórica bravucona que copia el estilo de Evo Morales y lo pinta como el Hugo Chávez boliviano. ¡Cuidado, Bolivia! La complicidad entre Rodrigo Paz y el masismo, Evo y Arce, es innegable.
Paz arrasó con más del 41% en el Chapare, feudo de Evo, y un 70% de los asambleístas del Partido Demócrata Cristiano son, de una u otra forma, masistas reciclados, encumbrados por Evo Morales, quien además respalda al binomio Paz-Lara públicamente. El binomio Paz-Lara es un polvorín lleno de conflictos. Lara amenaza con romper con Paz por sus vínculos con operadores de Samuel Doria y Marcelo Claure. Bolivia no merece más de lo mismo. Estos populistas fanfarrones están haciendo promesas que saben que no cumplirán. Subir la renta dignidad a 2.000 bolivianos por persona. Crear salarios universales para mujeres. Mantener subsidios sin siquiera tener reservas de gas o regalar casas de 2 pisos son las mismas mentiras del chavismo. Un delirio populista que hundirá aún más la economía y la tragedia que seguirá empobreciendo a Bolivia. Bolivianos, no se dejen engañar. En la próxima elección presidencial en Bolivia, las opciones están claras. Por un lado, Rodrigo Paz y Lara Montaño, el Evo y el Chávez de Bolivia, representan el pasado marcado por el populismo, la corrupción y la incompetencia. Por el otro, Tuto Quiroga ofrece la oportunidad de un futuro distinto, construido sobre capacidad, honestidad y esperanza. El voto será la llave del destino nacional. Para conversar sobre la crucial elección presidencial en Bolivia y para América Latina, tengo el gusto de presentarles a Neomar Hernández, periodista latinoamericano con maestría en ciencia política y escritor. Neomar, bienvenido a Razón de Estado. En la próxima elección del 19 de octubre, Bolivia tiene 2 opciones. Rodrigo Paz, un exalcalde incapaz con acusaciones de corrupción y heredero de Evo Morales, o Tuto Quiroga, un líder capaz y honesto, respetado en el mundo libre. ¿Qué está realmente en juego en la segunda vuelta electoral en Bolivia? En juego está echar una palada de tierra sobre 2 décadas de fracaso del manido modelo de desarrollo social y económico impuesto por el movimiento al socialismo en Bolivia. Primero por el padre de la criatura, como usted ha dicho, Evo Morales, pero luego por su delfín y ahora supuestamente su adversario, Luis Arce Catacora. Entonces estamos en presencia de una oportunidad histórica única para un país que generalmente en la región no estamos habituados a analizar, un país que subestimamos muchísimo, pero que está dando mucho de qué hablar justamente por el resultado que se ha dado en esa primera vuelta presidencial. Rodrigo Paz se vende como renovación, pero su biografía política es un zigzag de siglas y pactos normalmente corruptos. Apoyó la elección de Evo en 2016 y guardó silencio ante el golpe de Estado. ¿Esto lo convierte en un candidato de futuro o es un instrumento solapado del pasado populista autoritario que representa a Evo Morales? Y más grave aún, Dionisio, Rodrigo Paz Pereira no se ha pronunciado aún sobre la eventual medida judicial que pesa sobre Evo Morales, sobre la cárcel que le está esperando a Evo Morales y que debería hacerse efectiva en los próximos meses, dada todas estas acusaciones de abusos a menores. Efectivamente, Rodrigo Paz ha sido una completa incógnita política y lamentablemente esa incógnita lleva a que medios internacionales le definan como un supuesto democristiano o como un hombre de centroderecha, cuando en realidad lo que ha ocurrido en esta primera vuelta presidencial es que se apropió de unas siglas, por lo que tengo entendido, logró que le dieran la tarjeta del Partido Democristiano Boliviano, que tiene una participación o una representación bastante disminuida, y bueno, con esa se catapultó en esa primera vuelta presidencial. Pero como usted lo ha dicho, un hombre muy cuestionado por su gestión en Tarija, un hombre que tiene todo un halo detrás de su figura, de pactos y cosas bastante oscuras con respecto al propio movimiento al socialismo. A fin de cuentas, es una apuesta absolutamente colmada de incertidumbres. En el Chapare, feudo de Evo Morales, Rodrigo Paz obtuvo muchos votos. ¿Qué explica ese voto más allá de las alianzas ocultas entre Evo y Rodrigo Paz? Pues yo creo que ese es el principal hecho que las explica. Hay una cosa que no se ha mencionado tampoco demasiado en los medios internacionales, y es que las encuestas en ningún momento daban a Rodrigo Paz como una opción preferente para ganar la primera vuelta presidencial. ¿Cómo se puede razonar
que eso ocurra en medio de un clima donde además la izquierda no muestra un voto representativo. Los candidatos tanto de Evo Morales, que de alguna manera es el señor Andrónico, el propio candidato del gobierno, Eduardo del Castillo, todos los candidatos de la izquierda tuvieron una votación absolutamente exigua. Bueno, probablemente la explicación es, como nos han dicho muchas veces, la más evidente, y es que ese voto estuvo direccionado, tras la sombra, pero direccionado desde la izquierda hacia Rodrigo Paz Pereira. ¿Por qué? Bueno, ya lo veremos. Edmán Lara Montaño, candidato vicepresidencial de Rodrigo Paz, tiene perfil de bravucón, amenaza a periodistas y promete controlar la asamblea a la fuerza. ¿Qué significa que un personaje tan disfuncional como este y con rasgos similares a los de Hugo Chávez pueda llegar a un cargo de poder nacional? ¿Corre peligro incluso su jefe, Rodrigo Paz? Se ha dicho muchísimo que sí. De hecho, se dice que las relaciones entre uno y otro, entre el candidato presidencial Paz Pereira y entre el famoso capitán Lara, están resentidas a esta altura. Hay otra gente que incluso asoma que quien gobernaría sería efectivamente Lara y no el señor Paz Pereira, que se muestra bastante débil a la hora de dar respuestas sobre los grandes temas nacionales de Bolivia. El caso es que sí, el fantasma es viejo, el fantasma es regional. Yo incluso lo comparo con lo que despierta un poco en la incertidumbre política peruana actual también el hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala, esa figura del vengador, ¿no? Del anti-establishment, del hombre que va a venir a redimir supuestamente a un pueblo, y que nosotros los venezolanos sabemos bastante bien cómo nos va cuando adoptamos esas fórmulas. Nos pasó ya con Hugo Chávez, como usted lo ha dicho, en el caso venezolano, y la apuesta, mire por dónde nos lleva, más de 25 años ya de desgracia. El programa económico de Paz Lara suena a feria de promesas imposibles: rentas multiplicadas, subsidios infinitos y casas regaladas sin reservas ni dólares en caja. Además de populismo y demagogia, ¿cómo amenaza esto lo que ya es un desastre fiscal en Bolivia? En Bolivia hay dos grandes problemas en este momento que no son solamente actuales, tienen varios meses, yo diría incluso más de un año corriendo, que es el problema de la escasez de dólares y del combustible. Una cosa insólita si se contempla que Bolivia es un país que tiene recursos minerales importantísimos y sobre todo gasíferos, ¿no? Ahora, el caso es que con lo que usted ha dicho, con el proyecto de Paz y de Lara, no parece haber mayores perspectivas a la vuelta de la esquina. Hay quien dice incluso que el programa económico de Paz y Lara ha sido escrito enteramente con un software de inteligencia artificial que no tiene ninguna mediación de intelecto alguno o de algún tipo de actividad realmente que comprometa una idea propia de este binomio presidencial. De manera que cuando uno contrasta esto con el programa de Tuto Quiroga, que efectivamente es un programa que apuesta por las libertades, que apuesta por un país que definitivamente utilice esos recursos minerales para entrar en la senda del desarrollo, la cosa es muy clara. Efectivamente, la imposición de ese programa económico, que es por una parte una incertidumbre y una improvisación, y por la otra una absoluta, un absoluto continuación de lo que está ocurriendo con la presidencia de Arce, sería catastrófico para Bolivia. Neomar Tarija, ciudad en el sur de Bolivia, tuvo a Rodrigo Paz como alcalde y salió marcado por el famoso desastre del Puente Millonario, el manejo de aguas residuales abandonado, la presión tributaria disfrazada de modernización y acusaciones de malversación. Además de usar la máscara política que le conviene, hoy está escondido detrás de Evo Morales. Si así gobernó un pueblo, ¿cómo gobernará el país? Estamos hablando de una completa incertidumbre. Estamos hablando de un candidato que, para empezar, no se sabe todavía a ciencia cierta. Los grandes analistas políticos de Bolivia no saben cómo llegó en el primer lugar en la primera vuelta, desafiando toda razón común, toda lógica común, y que en este caso definitivamente no tiene las mejores credenciales cuando se analiza su background. Estamos hablando de una completa apuesta en el vacío. En el mundo libre se respeta a Tuto Quiroga por ser un líder capaz que ofrece estabilidad, confianza y buenos resultados. ¿Será capaz Bolivia de aprovechar esta oportunidad histórica o se dejará atrapar otra vez por la mentira del populismo autoritario y corrupto, hoy representada por Paz y Lara? Rodrigo Paz sacó algo más del 32 o 33% de los votos. Quiroga está sobre el 26%. Yo lamentablemente soy muy cauto en cuanto a las expectativas, Dionisio, y veo que el desafío de Tuto Quiroga en segunda vuelta, en balotaje, es
muy desafiante, porque si a esto condicionamos lo que ha hecho el candidato que llegó tercero, que es Samuel Doria Medina, que es otro socialista solapado, y ese apoyo indirecto o directo que le ha querido dar al binomio de Paz y Lara, es un fenómeno bastante complejo el que le toca en segunda vuelta a los bolivianos. Ojalá que el campanazo de la razón, ojalá que el campanazo de la lógica y de mirar a lo que ha ocurrido alrededor en la región aliente a los bolivianos a votar distinto en octubre. Pero es sin duda, don Dionisio, un gran desafío que luce bastante cuesta arriba. Ya. Por el bien de América Latina, confiamos en que los bolivianos sabrán defender su voto, su dignidad, su bienestar y que en la próxima elección votarán con juicio, coraje y esperanza. Neomar, muchas gracias por tu tiempo. ¿Por qué a los pueblos nos cuesta tanto reconocer la importancia que tiene elegir buenos gobernantes? Es cierto que la oferta electoral está peor cada día en el mundo, pero hoy en Bolivia tienen a dos candidatos a la presidencia para la segunda vuelta electoral, entre quienes las diferencias son claras, rápidas y furiosas. Por un lado está Rodrigo Paz y Lara Montaño, el Evo y el Chávez de Bolivia. Por el otro, Tuto Quiroga, un líder respetado en el mundo libre. Para conversar sobre la próxima elección en Bolivia, tengo el gusto de presentarles a Mauricio Ríos García, economista boliviano, autor de La década perdida de Occidente e Incautos, director del Crusoe Research y catedrático, además de conferencista internacional. Mauricio, bienvenido a Razón de Estado. Bolivia llega a esta elección empobrecida, con colas interminables, falta de dólares, gas y alimentos escasos. ¿Cómo se explica que en medio de esa crisis Rodrigo Paz ofrezca subsidios ilimitados y rentas duplicadas que a todas luces son movidas corruptas? Muchas gracias por la invitación y sobre todo por la generosa presentación. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque colapsó el modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano, que se solía llamar, y como así calificó el movimiento al socialismo, este modelo que duró 20 años y que bien podía haber durado mucho menos, pero que es por efecto de varios factores, entre otros, porque cayó la cotización internacional de materias primas, pero sobre todo porque el propio modelo se agotó al haber expandido la base monetaria, al haber expandido el crédito y al haber destruido la economía con un exceso de gasto, pero de manera extraordinaria. Y lamentablemente, ahora mismo, candidatos como Paz Pereira, Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara están proponiendo más de lo mismo, salvo algunas ligeras transformaciones que harían al modelo, pero no proponen transformarlo propiamente. Plantean seguir ofreciendo crédito artificialmente barato, seguir ofreciendo vivienda social, que es imposible de pagar ahora mismo, mucho menos en un entorno de crisis, mucho menos en una falta de capacidad de creación de riqueza que tiene la economía boliviana ahora mismo. Ya. Pues justamente nos estamos enfrentando al agravamiento de la crisis por este tipo de propuestas. Ya. Mauricio, este personaje, Rodrigo Paz, ha cambiado de banderas políticas como de camisa, desde alianzas con Evo Morales y el MAS hasta ser amigo cercano del actual presidente Arce. ¿Refleja esto un compromiso real con el cambio o su proyecto es solo una ambición corrupta y personal disfrazada de renovación? Pues lo segundo, ni siquiera Renovación se presenta como un personaje que va contra el sistema, cuando en realidad es un hijo del sistema y al mismo tiempo, por mucho que diga lo contrario, busca preservar el sistema porque no concibe otra forma de hacer las cosas de todas maneras. Es un joven que ha sido expulsado de la policía, hoy mismo se dedica a la venta de ropa usada y pues propiamente una filosofía política debidamente desarrollada y aprendida y además debidamente estudiada no tiene el capitán Lara, así que tiene mucho más de improvisación y al mismo tiempo no conoce, insisto, mucho más sobre cómo funcionan las cosas, más que como las hizo el propio movimiento al socialismo. Así que diría, sí, busca preservar el sistema. Y este capitán Lara tiene todos los signos y los parecidos con el Hugo Chávez de la época joven en Venezuela, que miren cómo dejó a Venezuela. Mauricio, el populismo compra votos con cheques sin fondos, miente y ofrece lo que sabe que no cumplirá. ¿Cuáles son las 3 consecuencias inmediatas de financiar las promesas imposibles de Rodrigo Paz en la Bolivia de hoy? Pues no existe realmente financiamiento para las propuestas que hacen, sobre todo las que mencioné, crédito artificialmente barato, vivienda social o bonos, ¿no?, que se llama la renta dignidad, que es el más importante, de 2.000 bolivianos. No hay forma de financiarlos.
pero por cuanto más insisten en llevar adelante estas medidas, más nos van a hundir en la crisis económica y por tanto estos entornos, estos escenarios se convierten en el caldo de cultivo perfecto para hacer experimentos totalitarios, cuanto menos autoritarios, y seguir hundiéndonos en una crisis todavía más severa y terminar de destruir la cohesión social que todavía persiste de alguna manera en la economía nacional. Claro. Frente a esa visión populista, autoritaria y con todos los ingredientes para la corrupción del pasado y que este señor propone, la propuesta de Tuto Quiroga plantea acuerdos internacionales, estabilidad y atracción de inversiones para generar oportunidades de trabajo. ¿Cuáles de las dos propuestas políticas atraerán dólares, inversión y oportunidades, aunque es obvio? La propuesta de Paz Lara no es una propuesta debidamente elaborada, son solamente enunciados que han sido creados con inteligencia artificial y de manera más concreta ChatGPT. Esto ha sido ampliamente demostrado. Y por otro lado, Tuto Quiroga se concentra más en la internacionalización de la economía sin que sea perfecta su propuesta económica. Creo que tiene mucha más consistencia de todas maneras y yo creo que es el camino a seguir definitivamente en Bolivia. Tuto Quiroga se está concentrando en la elaboración de un plan que de todas maneras puede seguir siendo perfeccionado, pero que es el camino a seguir de todas maneras. Quitaría el gradualismo, quitaría las ganas de seguir incrementando la deuda, pero de todas maneras rescato la idea que tiene de internacionalizar la economía y de todas maneras abrirla y dotarla de una vez de institucionalidad y que de una vez retorne el Estado de Derecho al país que tanto le hace falta. Mauricio, la corrupción, la burocracia y los impuestos ahogan a los pequeños empresarios bolivianos. ¿Qué reformas inmediatas deberían hacerse para reactivar el empleo y la inversión productiva? ¿Y quién representa este proyecto? Tuto Quiroga, definitivamente, pero lo que urge hacer es ser todavía más ambicioso en la línea que está planteando Tuto Quiroga, pero hay que ser mucho más ambicioso con el recorte del gasto público estructural. Él busca reducir el déficit fiscal del 10 al 5%, cuando en realidad hay que eliminarlo cuanto más ambiciosamente sea posible. Y me atrevería a decir que de la forma en que Milei lo hizo en Argentina, tratar de alcanzar el superávit fiscal el primer mes de gobierno. Sin eso no vamos a tener nada. Si no se recorta el gasto público estructural de manera decidida, no hay nada de lo demás. No existe financiamiento, no existe estabilidad y por tanto no existe confianza, sobre todo del público, en el sistema bancario y financiero, y al mismo tiempo para poder importar combustibles, que es uno de los problemas más acuciosos que tenemos ahora para resolver en la economía en muy corto plazo. Si triunfa el populismo autoritario, ¿cuánto tardaría Bolivia en caer en una nueva crisis social derivada del colapso fiscal y la confrontación política interna? Paz y Lara estarán como Evo y Arce más temprano que tarde. Muy probablemente, yo no quisiera salir en todo caso de la duda, sería un experimento catastrófico. No me atrevería en ningún momento por darles siquiera una pizca de duda al respecto de si realmente tomarían las mejores medidas para evitar esta crisis. Analistas y expertos del mundo coinciden en que el futuro de América Latina se está jugando en 3 escenarios: con el final de la narcodictadura en Caracas, el éxito económico en Argentina y las próximas elecciones en Bolivia. América Latina hoy más que nunca necesita que los bolivianos voten con visión, coraje y compromiso. Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.